Vamos a dar comienzo a la siguiente clase del cuarto diplomado en lógica jurídica electoral, con un tema que es de máximo interés, de máxima importancia en la práctica, y que es la aplicación de las funciones lógicas a las sentencias, que pues las sentencias y resoluciones de órgano jurisdiccional. Por eso, me gustaría que me dijeran, me confirmaran si están viendo correctamente la presentación. Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, aquí como les decía, vamos a estudiar cuál es el significado de, de algo tan abstracto, aparentemente, con una función meramente práctica, como lo es la de decidir cuál es el derecho, como decían los humanos antiguos. Para esto, tenemos que ver cuál es el papel de la lógica en, en, en dichas resoluciones. Tiene un claro papel interno y otro externo. Y si no se cumple si hay alguna falla lógica, tanto interna como externa, la sentencia simplemente no es válida, es recurrible o simplemente no va a poder llegar a su aplicación en la vida real. Y pues, ¿qué es lo que pretende una sentencia? Modificar el estado real, actual en las cosas. Es un motivo práctico, o sea, lo que está pasando ahora, y por eso debe tener un sustento lógico. Por eso, por sentido común y por mandato legal. A lo mejor vamos a ver aquí en qué parte de la ley se exige en la utilización de la lógica. Decíamos que tiene un papel interno y otro externo. Em, el, el papel interno de la lógica, cuando hablamos de las sentencias,
tiene el objetivo de garantizar que la decisión no sea fruto de un juicio, no, sean fruto de un juicio lógico y no arbitrario, o sea, que es lo contrario, o sea, racional contra irracional. Sí, antes de que existiera el Tribunal Electoral o los tribunales electorales, en concreto, antes de 1987, que no fue hace mucho tiempo, fue hace 40 y pico años. Los que calificaban las elecciones eran los propios, la propia Cámara de Diputados o de Senadores. La de diputados calificaba la elección de los diputados y del presidente. Y la de los senadores, solo la de los senadores. Entonces, estaban facultados constitucionalmente los partidos políticos a llegar a acuerdos políticos para repartirse los curules o las curules. Creo que es las curules. Y, sí, las curules y los escaños, ¿no? Bueno, entonces se podían dar en ese momento absurdos como en el distrito 25 del estado de Tabasco se encontró que las casillas tienen 1000 votos en pro de un partido y 700 votos para otro partido. Por lo tanto, gana el otro partido, gana el partido que tenía 700 votos. Así se hacían, así se hacían. Esto debe constar en las memorias de los colegios electorales, las cámaras. Se pretende que un órgano jurisdiccional actúe con plena racionalidad, que no sea posible que pasen esas cosas, que actúe de acuerdo a la lógica, no a la arbitrariedad. Por lo tanto, al interior de una sentencia, no debe haber contradicciones. No debe haber contradicciones entre el rubro y el resolutivo, entre la, los antecedentes y eh, los agravios, entre la, tienen que referirse al mismo tema. Es importantísimo que sea perfectamente, que encuadre en un sistema lógico, comprensible para todo el mundo. Aparte, tenemos que partir de la base de que
Una sentencia es un largo razonamiento. Es un largo razonamiento con algunos subrazonamientos. Por eso, ese gran razonamiento, en un razonamiento siempre hay premisas y una conclusión. Eso es un razonamiento. Bueno, las premisas deben coincidir con la conclusión, porque si no, es más o menos lo que les venía diciendo de estos colegios electorales, que decían cosas ilógicas, absurdas. No, absolutamente absurdas, porque responden a otra lógica, a la lógica de los partidos, a la lógica del dominio, a la lógica de la imposición de poder. A esta lógica sí, sí correspondían, pero no a una lógica universalmente aceptable. Y la lógica pretende darnos argumentos universalmente aceptables. Y también, por supuesto, si tiene lógica interna, significa que los fundamentos deben justificar racionalmente la decisión adoptada. Parece que es un poco repetitivo con lo anterior, pero no es exactamente lo mismo que una premisa conecte con la conclusión a que los fundamentos justifiquen la decisión. Para justificar la decisión hace falta que estén conectados. Sí, hace falta que estén conectados. Pero no solo hace falta que estén conectados, sino que deben guardar una relación lógica entre ellos. Por supuesto que la sentencia también debe observar una lógica externa. Y esto es muy importante. Porque de otro modo no se garantizaría la relación con el sistema jurídico al que pertenece. Es decir, no, no podría prevalecer en el mundo real, en el mundo práctico. Y es lo que tiene una sentencia, y si no lo logra, fracasa. Una sentencia que se dicta y con todos los requisitos y no se cumple, es una sentencia que fracasó. Ahí nos podemos preguntar si lo que fracasó fue la sentencia o el sistema jurídico que lleva o pretende encargarse de la validez de esas resoluciones. Por eso, en primerísimo lugar, debe existir una coherencia entre la interpretación lógica o la interpretación
y la aplicación de las normas. Una sentencia que obligue a una persona o a algo a correr más rápido que la luz. Yo te digo que tienes que correr más rápido que la luz. Bueno, eso es algo imposible. Solo la luz puede ir a la velocidad de la luz. Es más, ni siquiera la luz puede ir más rápido que la luz. Ni siquiera la luz. Y esto es uno de los principios de la teoría de la relatividad de Einstein. Debe ser coherente con la vida real. O si se obliga a alguien a permanecer sin respirar media hora y salir vivo, o sea, esas cosas que les estoy poniendo ejemplos muy burdos para que se den una, una cuenta, bueno, se den cuenta de más o menos de qué se trata esta coherencia entre la interpretación y la aplicación. Luego, también, la lógica externa significa que se deben respetar los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho no están en la sentencia. Es algo a lo que la sentencia debe ajustarse. Como debe ajustarse a la ley, debe ajustarse a los principios generales del derecho. Y, por último, el hecho de que una sentencia tenga lógica externa asegura la predictibilidad jurídica que nos, es que me tocó este juez y va a, a preparar la- el proyecto o esta ministra o esta jueza que em, siempre ha dicho esto o que no se sabe cuál es tu postura, porque una vez dice esto, otra vez dice el otro, no es coherente entre sus diferentes em, decisiones. La predictibilidad va de la mano, o es, o es más bien un sinónimo de seguridad jurídica. También la lógica externa asegura y garantiza la igualdad en la aplicación del derecho. La igualdad que tú, seas quien seas, se te va a aplicar la norma de este modo. Y dentro de un mes se te va a aplicar del mismo modo. Dentro de 5 años se te va a aplicar del mismo modo. Por eso es necesaria la una
el sentido externo de la lógica. El sentido externo de la lógica. Si no, tiene lógica interna y externa, también ese es otro motivo para que la sentencia se anule o se modifique o se eche para atrás. Vamos a ver. No sé si nos dé tiempo de detallar los diferentes tipos de lógica que existen, pero sí le puedo adelantar que la lógica fue una cosa que, pues, se inventó en la Grecia clásica. Se inventó, se la inventó uno de los más grandes pensadores que ha tenido la humanidad, que es Aristóteles. No inventó la lógica, es más, no, como parte de la filosofía. No quería que fuera una otra disciplina de la filosofía. No. Quería que fuera un simple instrumento. Por eso ni siquiera le llamó lógica. La palabra lógica vino mucho después. Al principio, lo que eh, creó Aristóteles fue una analítica. Analítica. Un instrumento, una herramienta para analizar si están bien o mal hechos los argumentos. Si este argumento eh, tiene éxito o no tiene éxito, está bien o mal. Por eso, em, la lógica no es algo que vaya avanzando. La lógica no avanza. Una vez que la creó Aristóteles, se quedó así por más de 2000 años. Hasta que incluso en el siglo XVIII, Kant, el famoso ilustre Kant, otro de los pensadores más importantes que han existido, dijo, desde Aristóteles hasta hoy, la lógica no ha tenido que retroceder ni un paso. Porque no ha tenido que retroceder, porque tampoco avanza. O sea, se llega, es esto. O sea, la manera de argumentar es esta. Punto y final. Bueno, eso dijo Kant sin darse cuenta de que en la época medieval se hicieron algunas contribuciones importantes a, a la lógica aristotélica. No es perfectamente justa su, su, su valoración.
Bueno, a partir del siglo XIX se crearon varios tipos diferentes de lógica. Y vamos a señalar aquí, en principio, la lógica matemática y la lógica dialéctica. La matemática no, no está en desacuerdo con los postulados de la lógica clásica. La lógica de Aristóteles es la clásica. No está en desacuerdo con, con la clásica, sino que le añade pues otras consideraciones a raíz de tratando de aproximar la lógica con la lógica matemática. Y pues tuvo éxito. El, el tipo que la inventó fue uno que se apellidaba Frege. Frege, un matemático, inventó la lógica matemática. Y luego fue recogida y expandida por algunos de sus alumnos. De hecho, Frege no lo conoceríamos si no fuera porque fue profesor de unos alumnos muy importantes, como el caso de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo importantísimo que llegó a ser premio Nobel de literatura. Recuerdo que escribía 3.000 palabras al día. Al día. 3.000 palabras son como 2 hojas y media. 2 páginas y media. Si ustedes escriben 2 páginas y media al día durante 5 años, van a haber escrito una enciclopedia. Con la diferencia de que nosotros, como seres humanos normales, tendríamos que reescribir mucho lo que escribimos porque está mal, porque la genialidad de Russell es que él lo que escribía estaba bien desde la primera vez. A la primera estaba bien, ya, para publicar. Bueno, la lógica dialéctica la metió otro filósofo más conocido que estos, que se apellida Hegel. Esa lógica dialéctica fue recogida por uno que dice que fue su alumno. Dice que fue su alumno. Pero yo creo que realmente no lo fue. Me estoy refiriendo a Marx. Marx utiliza la lógica. Marx dice, ok, Hegel, lo que dices tú está bien. Tu método, la lógica dialéctica está muy bien. Pero te falta una cosa. Te falta analizar la lucha de clases. Porque gran parte de la obra de Hegel es un análisis de la historia del mundo y cómo es posible que el, la vida
ascendió a vida humana y esa haya ascendido a su vez hacia el espíritu absoluto. Es lo que plantea Hegel. Y que es muy, muy interesante lo que dice. Sin embargo, pues, Marx, yo por eso digo que no, también no fue Salomón. Medio leyó, o medio entendió, o medio creyó entender a una parte de su obra. Entonces, bueno, entonces, em, luego desarrolla su propio pensamiento. Bueno, entonces ya aquí vemos que ya no está únicamente la lógica clásica, sino que han nacido otras lógicas no clásicas. Pero debemos distinguir entre las clásicas y las no clásicas. Entre las no clásicas debemos distinguir la lógica dialéctica en cuanto a que no creen firmemente, al menos en la verdad. En cambio, las lógicas clásicas y el resto de las lógicas no clásicas también creen en la verdad de uno u otro modo. Entonces tenemos dos grandes ramas de la lógica. La lógica de la verdad y la lógica de la lógica de la, vamos a llamar de posverdad, ¿no? La lógica de, pues, esto a lo mejor sí, a lo mejor no. La lógica de la retórica. Bueno, en la lógica clásica y las no clásicas, son empleadas en las sentencias en dos momentos. Momento de la valoración, o sea, de la argumentación, perdón, que es lo que finalmente dice el juez, o sea, los argumentos por bajo los cuales sostiene o justifica su decisión, que claramente se basa en lógica clásica, que es la lógica de los silogismos, de las falacias, de, de este, del rechazo a las falacias. También esto se usa en la subsunción, que es el mecanismo lógico favorito por, de preferencia por los abogados. ¿Qué es la subsunción? La subsunción es una manera de aplicar una deducción. Esto es una deducción que tenemos premisa mayor, premisa menor y conclusiones. En la premisa mayor tenemos una verdad axiomática
que no cambia, que no nadie la discute. Premisa menor, una situación fáctica y la relación entre la premisa menor y la mayor da lugar a una conclusión. Se concluye que tal cosa. Pues, tenemos 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 que la premisa mayor en la argumentación jurídica va a ser la ley. La ley y la jurisprudencia que actúa de algún modo también como ley. Y pues si quieren otros dispositivos, los precedentes, otros eh, otros dispositivos que van a funcionar como premisa mayor, que nadie los discute. Nadie discute eso porque simplemente está en la ley nadie la discute. O si la discutes en otro sentido, en otro ámbito. Tú no discutes la ley en la sentencia. Tú discutes la ley con tus amigos, en una cafetería, tomando un café. Oye, ¿sabes qué? Esta ley no me gusta. Sí, sí, está eso. Entonces tenemos que en la argumentación, principalmente, vamos a basarnos en la lógica clásica. Máxime que la parte primordial de las sentencias, la parte medular en cuanto a argumentación, son los agravios. Los agravios tienen que estar escritos con la forma lógica de una deducción. Los argumentos, por eso la argumentación se utiliza la clásica. Se podrían utilizar las no clásicas. Es muy difícil, yo al menos yo no tengo la experiencia de que en una sentencia en los jueces o los que dictan la sentencia digan, nos vamos a basar en la lógica difusa para esto. Y para esto otro, nos vamos a basar en la lógica deóntica. Y entonces, no te lo anuncian, simplemente te lo sueltan. Porque la lógica es un patrimonio de todos los que tenemos racionalidad. Bueno, esto fue por lo que se refiere a argumentación. Por lo que se refiere a la valoración, ¿qué es lo que valoran? Pues, tienen que valorar cuál es la norma aplicable. Pero a lo mejor en muchos casos no está claro cuál es la ley aplicable. No está claro y que eso se tienen que hacer unas argumentaciones muy sofisticadas para definir cuál es la ley aplicable. Si se aplica el artículo
225 de la ley X o se aplica el artículo 8 de la ley fulana. Para eso, para valorar cuál es la norma que se aplica, principalmente se va a basar en la lógica clásica. La lógica clásica que nos permite o no da lugar a que en caso de antinomia, por ejemplo, se utilicen unas reglitas que todos sabemos, que todos conocemos. Ley posterior deroga ley anterior. Ley especial deroga ley general, etcétera. Esta es una formulita que se usa para definir cuál es la ley aplicable en el caso de antinomias. Puede ser que también se utilice la lógica difusa, pero esto ya es menos claro. La lógica difusa es aquella que, sin negar que existe la verdad, sí afirma que existen grados de verdad. Esto es más verdad que esto otro. Esto es más aplicable que esto otro. O sea, permite una graduación. Por ejemplo, cuando nos referimos, cuando nos encontramos con una norma del Código Penal que dice que a tal delito le corresponderán de 9 a 15 años de prisión. Pues el juez tiene que valorar usando la lógica difusa. ¿Qué norma y en qué proporción se debe o puede utilizar? Muy importante es aquí cómo se utiliza la lógica en los principios. En los principios, por lo general, no se usa la lógica clásica. Con los principios accedemos a algo más profundo, algo más cercano a la realidad última del ser. Entonces, por eso es muy habitual que se utilicen lógicas difusas. ¿Cuál principio se aplica más o menos en este caso? El caso típico, cuando nos encontramos ante ante un caso donde se tiene que valorar el principio de libertad de expresión con el principio a la intimidad. ¿Cuál es el principio que se va a aplicar y en qué grado? Los principios no se anulan, no es como las normas. Las normas se anulan,
ley posterior deroga ley anterior, la deroga, pero un principio no deroga al otro. Los principios son em, pretenden su aplicación, en algún grado al menos. Entonces, la, eh, la libertad de expresión no va a derogar el derecho de la intimidad, ni la intimidad va a derogar la libertad de expresión. Se tiene que encontrar un justo medio, un justo medio. Ahí interviene la lógica difusa. La deóntica es la lógica del deber. Y pues hay muchos desarrollos de lógica deóntica, de si se, se alguien está obligado a, pues no debe, si no está obligado, no debe. O sea, son cuestiones que pueden ser útiles a la hora de valorar la aplicación o hasta qué momento se deben aplicar los principios. Es cierto que también, por otra parte, están las lógicas no clásicas. Otras, la deóntica y la difusa, son no clásicas. No clásicas, pero que corresponden al tipo de lógica que cree en la verdad, que no discute la verdad. Puede ser que se utilice otro tipo de herramienta lógica en estos casos. También tenemos que no todo una sentencia va a ser, eh, va a ser parte del razonamiento. También hay partes de la sentencia que digamos que adornan literariamente el texto o lo que edifican. Esto es el obiter dictum. El obiter dictum tiene un papel secundario. Dicho sea de paso, por cierto, tal, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de la reforma al artículo primero de la Constitución, que por cierto fue objeto de una reforma en materia de derechos humanos en el año de 2011, coma, lo que sea. O sea, esa parte que es un por cierto, el por cierto obedece a otro tipo de lógica, a la lógica, una lógica, digamos, literaria, no estorba, puede beneficiar para al texto, para su mejor comprensión, pero no tiene un papel de fondo. También tenemos
la ratio decidendi, la razón de la decisión. Esto es el alma y nervio de la sentencia. Lo más importante de la sentencia es la razón por la cual se decide, se toma una decisión. La ratio decidendi, usualmente, o como se pronuncia, obedece a una lógica más cercana a la lógica clásica de silogismos. Puede ser una cosa más compleja si ha añadido, agregado o en esa razón vienen argumentos eh, extraídos con otro tipo de lógicas. Pero por lo general estamos hablando de lógica clásica. Bueno, tengo que son las 5 de la tarde en punto. ¿Sí vieron el rayo? Y ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa? De aquí a los 25 minutos, a las 5:05. Muchas gracias. A usted, doctor, gracias.
Bueno, vamos a continuar. Con esta presentación, sí me gustaría que me confirmen. Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar las partes de la sentencia. En general, las partes más importantes son la introducción, em, el resultando o exposición, considerando o argumentación y la resolución. Falta aquí en la parte de legalización, que se legaliza, eh, ya veremos cómo enseguida. Lo que se refiere a la introducción es, o también se llama rubro, ¿no? O preliminares. Aquí tenemos que son una identificación de los datos de, del nombre, qué tipo qué tipo de medio de impugnación está resolviendo esta sentencia. ¿Cuál es el expediente? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuál es la autoridad responsable? ¿Qué magistrado fue el que elaboró el proyecto de sentencia? ¿Y qué secretarios o secretarias le ayudaron? Y puede incluir también otros colaboradores. Viene también la ciudad, el día y la frase, em, en la frase sacramental que hace de vistos para resolver los autos del juicio al rubro indicado. Esto es, aquí están diciendo desde el principio que ya revisaron todo el expediente, todas las pruebas, todo, ya lo revisaron, ya hicieron el, el proyecto de sentencia. Entonces, te voy a decir lo que a mi juicio, bueno, qué palabra, a mi consideración, se sigue de este conocimiento.
de, de estos elementos de la sentencia. Obviamente, como veíamos antes, que todo tiene que tener una coherencia lógica con el resto de la sentencia, tienen que guardar una lógica interna y otra externa en la exposición, resultando, porque es lo que el tribunal considera que es la verdad legal. Yo considero que la verdad legal es que pasó esto y esto y esto. Se ha demostrado esto, esto y esto. No ponen usualmente en una sentencia no debe ir los antecedentes que vienen, que, que, que encabezan las demandas. No, porque tú me dijiste, tú que eres la parte A, me dijiste que pasó esto y esto, esto. Ok. La parte B me dijo que pasó lo otro, lo otro. Entonces yo lo que hice fue contrastar eh, ambas, ambas versiones y en lo que coincidían, en los que los dos están de acuerdo, yo no tengo por qué estar en desacuerdo. Veo que así pasó. Y en lo que estén en desacuerdo, en lo que están distintas las versiones, yo como juez, voy a adoptar aquella que me haya convencido más, aquella que haya presentado las pruebas más sólidas. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de un JDC de 2020. Y empiezan a contar los hechos narrados en la demanda y las constancias que integran el expediente. Se advierte lo siguiente. O sea, es decir, voy a tomar tu versión y voy a tomar también la versión de la autoridad responsable y lo voy a contrastar también eh, con las pruebas, las constancias que integran el expediente. Aquí tiene que haber una la lógica interna aquí es casi ¿no? Literaria o de mero sentido común. Sentido común en el sentido, su significado de sensatez. Lo más sensato es que si yo vengo hablando de un JDC, no
relate una película o no relate un JRC o no relate un juicio de amparo, sino los hechos que dieron pie al medio de impugnación que corresponde. La argumentación, como decíamos, es una parte demasiado importante. Es en la argumentación. Se empieza a escuchar la voz del juez, de la jueza, del órgano judicial. Vamos a ver que los considerandos tienen su grado de complejidad y finalizan con unos agravios, o sea, que es la parte más importante de la que se queja el demandante, el actor, y luego tienen también que guardar. La lógica está en en dos partes aquí. Hay que hacer un señalamiento, un paréntesis que me parece de, de gran importancia. Y es que los jueces, a pesar de que deben, es una obligación legal, aplicar la lógica a sus sentencias, en ningún lado se exige como requisito para ser juez que tengan conocimientos de lógica. Una persona puede llegar a que le den el puesto o sea, el cargo de jurisdiccional sin saber precisamente cuáles son las 50 y tantos tipos de silogismo, los 90 y tantos tipos de, de falacia. No tiene que saber quién es el autor o a quién se le ocurrió la palabra abducción. No tiene que saber que fue un filósofo norteamericano de apellido Peirce, Charles Sanders Peirce. No tienen que hacer eso, pero igual le dan el encargo de, de, de jueza o juez si acredita unos exámenes, si acredita una experiencia determinada y una serie de elementos. Ay, se apagó la luz. Ah, se prendió. Ya se prendió.
Bueno, les decía que el juez no está obligado a saber lo, pero sí está obligado a saber tres cosas, que es lo coherente, que es lo ordenado y que es lo congruente. Coherencia, congruencia y orden sí lo debe manejar. Si alguien que no entiende que es la coherencia, pues va a ser mala sentencia, porque piensa mal para, para emitir buenas sentencias, hay que pensar bien. Bueno, seguimos. Después de esta pausa, con los este es un ejemplo de considerandos. Hay varios considerandos. Primero está la competencia. El segundo, en la época de la pandemia, pertinente, ahora ya no es pertinente, lo vamos a brincar. Tercero, análisis de las causas de improcedencia. Los requisitos de procedencia. Y ya, por último, queda el estudio de fondo. El estudio de fondo se estudia la pretensión y los agravios. Entonces, en em, puede ser que se añada también la metodología de estudio antes del análisis de los agravios, los cuales tienen que tener una una lógica, eh, lógica, la decimos clásica porque es una deducción. Este esquema que les estoy planteando no siempre debe ser así. No siempre debe ser así, en cuanto a que unas sentencias pueden que no incluyan el capítulo de metodología. Aquí cuando se refiere a metodología del estudio, se refiere a en qué orden van a, a estudiar los agravios. Si 1, 2, 3, tal como los presentó el actor, si como si primero los de constitucionalidad y después de los de legalidad, o sea, al revés, o en fin, o sea, algunas sentencias tienen una parte donde se especifica la metodología. No es un requisito legal, es un requisito más de orden de los propios jueces, orden mental.
Bueno, los agravios, pues, incluyen un estudio de un resumen de los agravios que se presentaron, una interpretación de los agravios y después su análisis. Es decir, que si están fundados o infundados, que si son procedentes o si no son procedentes. Si son operantes o inoperantes. Aquí no viene al caso eh, distinguir esta, estas diferencias, pero en otros cursos del tribunal, de la escuela judicial, podrán capacitarse en cuanto a a los requisitos de los agravios, de cómo, cómo se debe actuar ante un agravio. Después de analizar los agravios, puede venir el sentido de la sentencia, puede no venir, es un nuevo estilo. Por ejemplo, en este caso, al haber resultado infundados, inobrantes los motivos de disenso, o sea, los agravios, lo procedente es XXX, XYZ. Y viene la decisión. Aquí sí es únicamente la voz del juez. El juez que decide cuál es el sentido del derecho. El juez de que dice que ejerce la jurisdicción. Jurisdicción. O sea, que dice el derecho. El derecho en este caso, el derecho es que se revoca el acto impugnado o se confirma el acto impugnado o se... ¿Me explico? De esta manera, esa consecuencia del silogismo, esa resolución, la decisión, tiene que tener una coherencia con el resto de la sentencia. Y obviamente, como les decía, tiene que tener también una coherencia al exterior. Aquí es el ejemplo. Se resuelve único, se confirma el acto impugnado. Y también viene, notifíquese como el derecho corresponda. Hace unos años, la costumbre era notifíquese em, personalmente o notifíquese por estados o notifíquese de otra manera.
con lo que le estaban haciendo el trabajo al secretario general de acuerdos, pues, y a los, a los actuarios, que ellos deben saber cómo se notifica cada sentencia. Aquí pasemos entonces a la parte final. Se llama pie. Pie. El pie otorga legalidad oficial a la sentencia, porque sin el pie, la sentencia sería un papel que firmaron unos cuatas, sin ningún valor oficial. Para que tenga valor oficial, hace falta que el secretario general de acuerdos, que tiene fe pública, diga: esta fue la resolución de que tomaron los magistrados por unanimidad o por mayoría este, con el desacuerdo del magistrado o la magistrada perengana, pero si hay suficiente quórum, entonces se, eh, se confirma, se da fe de que hubo el suficiente quórum para firmar en un sentido, esta sentencia, que por lo tanto tiene valor legal. Como podemos ver, estamos en un sistema de mucha desconfianza, ¿no? Que tiene que haber candados para todo. Y esto, pues, no es ni bueno ni malo, pues un poco empático, pero no sé si dentro de 80 años se sigue usando esto. Bueno, no sé si dentro de 80 años sigue existiendo la moneda seca como tal, ¿no? Pero, pues, en caso de que sí, entonces, puede ser que se haya cambiado el estilo. Puede ser que ya no existen los tribunales electorales. Los tribunales electorales son una creación de hace 40 años. Dentro de otros 40 años, pues a lo mejor se cambian por otra cosa. Yo creo que hay buenas razones para pensar que cuando se estableció el Tribunal Electoral, cuando se estableció el INE, estableció un sistema electoral suficientemente robusto como para que perdure por mucho tiempo. Por eso, está con algo de ingenuidad la, la reforma constitucional por la que el Tribunal Federal Electoral, o sea, el TRIFE, pasó a, a integrarse al Poder Judicial, se le llamó la reforma definitiva. Como que, mira, esto es lo definitivo.
en este mundo no hay nada definitivo. Hay pocas cosas definitivas. Y como vemos, después de la reforma definitiva del 96, vino otra en 2007, en 2014, estuvo a punto de venir otra en 2023, pero no vino. Este, pero en todo caso, estas reformas no abarcan tanto eh, aspectos particulares como este, ¿no? Ay, vamos a, a ponerle eh, vamos a quitarle la necesidad de la firma del secretario general de acuerdos. ¿Mm? Justamente pues, son cosas muy tradicionales que vienen desde largo tiempo y que a nadie le molesta. O sea, así opera, así funciona. Vaya, digo que a un momento se decida que mm, a ver, em, aquí me están, a ver, no, eh, termino a las 6, termino a las 6, son 1,000 puntos. Tenemos más servicios, maestros que te acaban de dar que lo quieren para ahorita ya. Vamos a abrir la parte de trabajar y todo esto. Ok, bueno, van a ser un poco de escándalo, pero ojalá que no interrumpa mucho la clase. Un ejemplo de pie es, así por unanimidad de votos, lo resuelven los magistrados electorales que integran la sala superior del Tribunal Electoral de Procuración de la Federación, con ausencia de fulano, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe. Autoriza y da fe. El secretario general de Acuerdos autoriza y da fe. ¿Autoriza por qué? Autoriza porque hubo quórum. Da fe. Tenemos otro em, em, otro elemento que pueden ser opcional, es opcional. El voto particular o el voto concurrente. O sea, yo voy a emitir, yo soy magistrada, voy a emitir un voto particular. Sí, me piden que, si no estoy de acuerdo con las razones ni con el sentido de la sentencia. El voto concurrente es, bueno, sí estoy de acuerdo con el sentido, pero no por no por las, eh, no por las razones. Así estoy de acuerdo en que se anule el acto reclamado, pero no por eso, sino por esto otro. Aquí la lógica en los votos concurrentes pues, tiene que
aplicarse más bien hacia hacia la propia sentencia. No hace falta que tenga un- una lógica externa. Es, yo creo, más bien lo que se refiere a la parte interna. Y quisiera, habiendo visto estos tipos de lógica, cómo se aplica y cómo se aplica a cada una de las partes de las sentencias, quisiera que analicemos un aspecto, un eh, el caso de lo que nos dice, lo que afirma uno de los filósofos eh, más importantes, un filósofo muy importante del siglo XX, que se llamaba John Austin. John Austin era un tipo que a lo mejor no lo conocemos, pero le debemos mucho. Le debemos mucho porque fue parte, junto con otros científicos, del, del la inteligencia aliada en el llamado Día D, desembarco en Normandía. Él, gracias a él, y esto a otros como puede ser el caso de, de Turing, lo que hicieron fue eh, decodificar el código de los nazis. De modo que cuando los soldados aliados, ingleses, gringos, no sé si hasta rusos, porque en aquella época Rusia era aliada, bueno, la URSS, Unión Soviética, era aliada de Estados Unidos. Cuando desembarcaron, ya sabían dónde estaban los coches, dónde estaban las armas, dónde estaba la gasolina, dónde estaban los uniformes de los soldados, dónde estaban. Y por eso pudieron acabar y someter al ejército nazi por esa genialidad que tenía, que tuvieron John Austin y otros. Bueno, yo les hablo de Austin no para referirnos a sus logros militares, sino para hablar de un libro que escribió, que no fue tal cual, fue una conferencia o un ciclo de conferencias que se llama
cómo hacer cosas con las palabras. How to do things with words. Austin nos dice que el lenguaje no se limita a describir al mundo, sino que con el lenguaje se hacen cosas. El lenguaje hace cosas. Si ustedes están de acuerdo conmigo en que con el lenguaje puedes cerrar un contrato de millones de pesos. Con el lenguaje puedes decir que sí acepto casarme con esta persona. Y la otra dice que son puras expresiones lingüísticas. Con el lenguaje se imparten sacramentos, como el bautismo. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el lenguaje se habla, se puede tener, se tienen, de hecho, momentos místicos. Es para rezar. Con el lenguaje también se hacen cosas que en este sexenio se hicieron mucho y se siguen haciendo, y promete que va a hacerse que se van a multiplicar en los próximos meses, es insultos políticos. El lenguaje también se dictan sentencias. La sentencia está construida con lenguaje y la lógica es parte del lenguaje. La lógica es una propiedad del lenguaje. Y habiendo llegado a este momento, abro las abro en los micrófonos para preguntas y respuestas, aclaraciones, alguna anécdota que les haya pasado, alguna historia que tengan una sentencia que se haya interpretado de manera ilógica. Carlos, como que tienes cara como que quieres participar. Adelante. Gracias, doctor. Siempre un gusto. Buena tarde a todas y a todos. Pues me trajiste a refrescar el tema de esta máquina de rotores que utilizaron pues todos los países que participaron durante la Segunda Guerra Mundial, pero es muy famoso y muy conocido el ejemplo que nos citas de la máquina Enigma. Así se llamó la máquina que utilizó la Alemania Nacional Socialista y que fue descifrada
ahora sí que por los servicios de inteligencia británicos. Ellos fueron los que descifraron, pero bueno, no es el único caso, doctor. También el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos descifró la máquina que utilizaban los japoneses, también les descifraron su máquina. Y aquí, trayéndolo al caso de la lógica en la estructura de las sentencias, efectivamente, en el esquema todo pareciera ser muy lógico y muy claro. Sin embargo, a veces resultan contradictorios algunos criterios, sobre todo estos casos de los delincuentes, estos que se dedican a las actividades ilícitas, que resulta ser que son sentenciados a veces con sentencias muy cortas, porque hay un criterio de interpretación. Entonces ahí es donde muchos de los que participamos y de la población en general, doctor, enuncian y emiten esta expresión. Es ilógico que a un delincuente de tal calado lo sentencien con una prisión tan corta. Y también sabemos, doctor, que muchos de estos casos mediáticos pues son como puestos ante la opinión pública en los medios y como que es una especie de prejuicio, ¿no? O sea, los medios de comunicación también hacen como una especie de juicio de opinión pública, pero una vez que se da el juicio formal y conocemos las sentencias, doctor, es donde decimos, híjole, pues no es tan lógico que un delito que está tasado con tanto, como decía usted, la ratio decidendi, el alma de eso, pues luego resultan muy bajos, doctor. Ya es donde se empieza a generar una opinión, me parece desfavorable en opinión pública sobre el tema de las sentencias, ¿no? Aunque el público en general no conoce cómo se estructura la sentencia. Doctor, no sé si usted nos podría dar su punto de vista de qué hacer para que la justicia sea más pronta y expedita, y eso implique que las sentencias, que ha habido un gran esfuerzo por simplificarlas, doctor, cada vez sean más accesibles al público en general. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. A ver si se resuelve el enigma. Tenemos que traer a John Austin a resolver el enigma. Bien, pues mira, los jueces están actuando según sus facultades legales. La ley da un parámetro y si ellos se movieran abajo del parámetro, sería algo pues, irracional. Pero solo manejan el parámetro y yo, la verdad es que no sé si te refieres a algún caso en específico. Yo no conozco muchos expedientes de derecho penal. Bueno, en general en materia penal, doctor, efectivamente hay un rango, pero muchas de las sentencias, en lugar de irse al rango alto o al intermedio, resulta ser que allá en un estudio, muchas se van al rango inferior, doctor. Ese es el tema, que en el rango, muchas sentencias terminan en el rango inferior. Sí, pero en el rango, o sea, no afuera del rango. O sea, si dijeran, hombre, te vamos a condenar por que esté ahí 8 horas en prisión. Ya. Oye, pero eran 28 años. Pues sí, pero yo le dije 8 horas. Yo soy el juez, ¿no? O sea, sí, sí, el delito en cuestión, la propia ley permite a los jueces decidir entre un rango mayor o menor, pues lo que pasa es que pues están actuando según sus facultades.
no digo que en la vida práctica no, no ocurra algo que es ilegal, que no se venda el juez. No digo que yo, la verdad es que yo no pongo las manos en el fuego por nadie, ¿no? Pero lo que tú me estás indicando es justamente que los juzgadores se ubican en un parámetro que puede ser más o menos convincente para el público en general. No, mira, si fuera al revés, se pusieran siempre la más alta, o sea, de 28 a 21 años de prisión, y siempre pusieron 28 años. Oye, es que hubo esta, es que fue en defensa propia, me vale 28 años. Oye, es que fíjate que hubo este atenuante, me vale 28 años. Entonces, se entendería ahí lo contrario, ¿no? Que la justicia es dictatorial, no quiere hacer otra cosa más que llevar, son los dictadores. Los jueces tienen que valorar según algunos criterios. Y en esto está la lógica difusa. La lógica difusa les dice, hombre, pasó esto, pero fue en defensa propia. Entonces, vamos, en vez de 28 años, vamos a darle 18 años. Vamos a bajarle 10 años. Por los derechos humanos y cualquier otra argumentación que se nos pueda venir a la cabeza. Así que, pues, espero que haya quedado suficientemente respondida tu pregunta. Si no, pues, estoy a tu disposición. Si hay otra, otra duda, otra inquietud, Carlos. No, muchas gracias, doctor. Ahí la ratio decidendi, pues es considerar muchos factores, ¿no? Incluidas todas las atenuantes. Y efectivamente ahí el señor Austin sigue siendo un ejemplo interesante para descifrar esos enigmas, doctor. No, Austin lo que dice es que se hacen cosas con palabras, que las palabras son, ¿cómo le dicen? Performativas, se inventó un término performativo, o sea, que hacen cosas. Las palabras son performativas. Cuando tú dices, sí acepto, estás ante un sacerdote, ante un juez de lo civil, con tu novia,
Sí acepto. Esta no es un palabras así, cualquiera, son palabras que hacen cosas. De esas palabras que tienen la cualidad de que son performativas. Entonces, ya estamos empezando la hora. Si no hay otra intervención, yo paso a retirarme. Fue un gusto estar de nuevo con ustedes. Espero reunirme con ustedes en este mismo diplomado o en cualquier otra actividad de la escuela judicial. Muchas gracias. Me despido. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Saludos a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctor.